Pues Carla, un placer tenerte en Sevilla. Muchas gracias. Me alegro muchísimo Igualmente volverte estar a ver. aquí. Sí. Oye, yo lo primero que te tengo que preguntar, y te lo preguntaremos todo, pero yo es que tengo una inquietud tremenda, porque este medallón de fuego es la segunda parte como tal de la tabla Esmeralda. No es una segunda parte, no es una continuación. Es difícil encontrar una palabra para definirlo, pero al final es un poco lo que dice en el propio libro: regresan los personajes de la tabla Esmeralda. Tienes una historia independiente con alguno de los personajes de la tabla Esmeralda. ¿Qué pasa? Que la tabla Esmeralda va a hacer 10 años que se publica. Entonces, cuando yo decido acometer este nuevo proyecto de novela, pienso, no puedo obligar a mis lectores de hace 10 años a hacer un ejercicio de memoria de todos los detalles para abordar una continuación. A mí misma, como autora, o sea, cuando terminas de leer un libro te quedas con una sensación: me ha gustado, no me ha gustado. Bueno, los detalles con el tiempo se te van olvidando. Entonces, eso por un lado. Por otro, ha habido muchos lectores que me han descubierto con otras novelas posteriores, o incluso puede que haya lectores que quieren descubrirme por primera vez con esta. Pues no vamos a poner ahí una barrera. Entonces, el mensaje es: no hace falta leerse la tabla Esmeralda para poder leer el Medallón de Fuego. Oye, que las cosas se hacen en orden, pues mejor que mejor, por supuesto, pero no es necesario. Vale, yo es que sí te he leído las dos novelas anteriores, Sí. me falta la tabla Esmeralda, Sí. y decía, no sé si empezar esta, Sí. porque claro, no tener leída la anterior, Claro, no sé si me voy a desorientar. A ver, no hace falta. Es verdad que hay referencias, Vale. porque, hombre, la idea es eso, es recuperar personajes que ya tuvieron un pasado en la tabla Esmeralda. Es mantener ese universo de la tabla Esmeralda con una estructura narrativa similar, con un ambiente que a quien haya leído la tabla Esmeralda, pues estoy más o menos en el mismo sitio, ¿no? en ese mismo universo. Pero no es necesario, porque esas referencias yo he procurado que queden bien explicadas para que en ningún momento el lector se pierda y diga, pero esto que dice aquí yo no me entero, no sé qué es lo que pasó, que no hay problema. Ya te entiendo. De todas formas, la editorial ha hecho una cosa muy chula, que ha sacado el pack. Exacto. No sé si estaba previsto para salir, no sé si ha salido ya. Bueno, o no yo ha lo he salido anunciado. Sí, pero sí, efectivamente, un pack con las dos novelas que, hombre, ahora de cada Navidad me parece un regalo chulísimo. Vale. Y además se ha cuidado mucho también, que me he fijado, esta mañana, en el detalle de la cubierta, que El es como diseño. el diseño, que Sí, es muy, sí, muy sí, parecido sí, a la otra, un poco para no romper esa... Sí que es verdad que eso, queremos hacer un poco esa alusión a universo tabla Esmeralda, pues a través del diseño, a través de todo, de los colores incluso, de que el lector se sienta, yo ya está, como el que entra en un parque temático y dice, yo ya estaba aquí, pues un poco lo mismo, pero con historias independientes. Vale, ¿en qué momento se te ocurre rescatar a esos personajes y volverles a darles vida? O sea, ¿qué te empuja a eso? Pues mira, hace años, por tanto, desde que publiqué la tabla Esmeralda, es verdad que los lectores me decían, ¿por qué no cuentas más cosas? Bueno, la tabla Esmeralda, para quien no la haya leído, tiene dos tramas, una en el presente y otra en el pasado. La del pasado quedaba cerrada, pero la del presente, pues quedaba un poquito más abierta, ¿no? Los personajes tenían más evolución, más recorrido. Y los lectores me lo decían los lectores, me lo decían los libreros, y es verdad que yo tenía esa sensación, sí es verdad, los personajes tienen más recorrido, pero bueno, te vas embarcando en otros proyectos, a veces las ideas quedan ahí, pero necesitan tiempo para madurar. Y cuando estaba en plena promoción de mi anterior novela, Jardín de las Mujeres de Delhi, me acuerdo, estaba haciendo un recorrido por las librerías del Corte Inglés, ahí en Madrid, y un librero que conozco desde hace un montón de años, que además me ha acompañado siempre a las ferias del libro y tal, y me dice, tú lo que tenías que hacer era una continuación de la tabla Esmeralda, allí, a pie de librería. Y parece como que en ese momento se me encendió la lucecita. Además iba con mis editores y digo, fíjate lo que me han dicho. Oye, pues no estaría mal, pues igual es el momento, ahora que se van a hacer los 10 años. Y siempre con esa premisa de que no fuera exactamente una continuación. Y ahí, realmente, yo siempre digo, todas mis novelas tienen una chispa, ¿no? Que parece que da inicio a toda la maquinaria que desemboca en un libro de cientos de páginas. Pues aquí la chispa ha sido la demanda de los lectores. La verdad que está muy bien. ¿Y a qué se va a enfrentar ahora esta protagonista, Ana? ¿Qué va a tener que buscar en esta nueva novela? Bueno, pues aquí, como indica el propio título de la novela, tiene que buscar el Medallón de Fuego. El Medallón de Fuego es una reliquia a la que se atribuyen ciertos poderes mágicos, que se supone que perteneció a Hiram, el arquitecto del templo del rey Salomón. Y bueno, es una reliquia que aparece y desaparece a lo largo de la historia. Entonces, cada vez que aparece, se desata un furor por hacerse con ella de forma más o menos lícita. Y Ana se encuentra en ese momento de la historia en que el medallón parece que resurge y que todo el mundo quiere hacerse con él.
pues ella se embarca en esa búsqueda también. En esa búsqueda que nos va a llevar otra vez a dos hilos narrativos, pero al hilo de lo que estás comentando de este medallón, ¿tú cómo llegas a conocer? Porque yo desconocía esto, lo estaba mirando en internet. Y no lo encontrarás porque no existe. Algo hay ahí del medallón de Irán, se habla, pero... Exacto. A ver, el medallón como tal es un objeto ficticio, eso me lo he inventado yo, porque es verdad que estuve la investigación previa a escribir la novela, yo necesitaba algo que buscar, me puse a ver qué podía ser ese objeto y si podía ser un objeto real. Pero bueno, me di cuenta de que al final, si yo escogía un objeto real, eso me limitaba a la hora de desarrollar la trama, porque un objeto real tiene su propia historia, que yo en principio pues tampoco me apetecía alterar. Vale. Y lo mismo me pasó con la tabla esmeralda. En la tabla esmeralda, el cuadro que buscan es un cuadro que tampoco existe. ¿Qué pasa? Que cuando yo me planteo crear un objeto ficticio, lo que procuro es darle un contexto que sea lo más real posible. Es decir, ese objeto tiene una historia que tiene un anclaje en la realidad. Y en este caso el anclaje es Hiram. Hiram es un personaje, me voy a decir histórico, lo que pasa es que es un personaje, bueno, pues como todos los que son de antes de Cristo. Las fuentes a las que hace referencia, pues algunas son de dudosa historicidad, aparece en la Biblia, brevemente mencionado, en otros textos aparece con otro nombre, pero bueno, parece ser que efectivamente fue un arquitecto que participó en la construcción del templo del rey Salomón y al que se le atribuye una leyenda. Esta leyenda sí, bueno, iba a decir es real, si es que leyenda y real puede venir en la misma frase, lo que me refiero es que es una leyenda conocida que se usa como rito de iniciación en muchas sociedades masónicas. Entonces, bueno, aunque el medallón no es un objeto real, sí que está ligado a un contexto real. Vale, de todas maneras, comentas que hay dos hilos narrativos, ya lo hubo en la tabla esmeralda. Ana en el presente tiene que buscar este medallón, pero también, lector, lo vas a hacer viajar a los años 40, al año 45, al Berlín, a los nazis, al expolio y a todo eso que tanto juego da en literatura. Sí, exactamente. A ver, al final el medallón, aunque dé título a la novela, no deja de ser una excusa que a mí me vale para explorar otro momento histórico, para explorar personajes, psicologías, y en este caso pues lo que vamos a hacer es trasladarnos a un momento que a mí me parece único en la historia, y es Berlín en 1945, pero no solo en 1945, sino en mayo de 1945. Ajá. Un mes que es muy particular. Los soviéticos acaban de entrar en la ciudad, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y el resto de los aliados no van a llegar hasta primeros de junio y tampoco se van a hacer cargo de las instituciones hasta julio. Es decir, durante este mes los soviéticos se enfrentan a la tarea de reconstruir una ciudad que de verdad es absolutamente apocalíptica. Está prácticamente derruida por la propia batalla de Berlín que acaba de tener lugar allí, por los bombardeos que lleva sufriendo durante años. Hay un problema de vivienda enorme. Es una ciudad todavía en llamas, en las que no hay abastecimiento de luz, de agua, de transporte público, de gas. No hay alimentos, el suministro de alimentos está cortado. Cantidad ingente de heridos, de prisioneros, de gente sin hogar. Entonces ellos tienen que enfrentar a eso cuando además la sombra del nazismo... ¿Sí? Sobrevuela sobre todo los berlineses. Uno piensa, los nazis eran los de las SS, los del ejército, los altos funcionarios, pero no. La sospecha de que eran nazis caía sobre todo, hasta sobre los niños. Entonces, bueno, a eso hay que añadirle además pues, todas las circunstancias que se dan de abusos por parte del ejército soviético. Pillaje, robos, violaciones masivas. Ellos entendían casi que Berlín era un botín de guerra y que tenían el derecho, después de tantos años de sufrimiento, después de la invasión alemana, de cobrarse un precio por eso. Y bueno, pues hasta que todo eso se pone en orden durante este mes, pues como digo, se dan unas circunstancias muy especiales y muy dignas de novela. Ya. Oye, de todas maneras, claro, aquella novela, Tabla Esmeralda, hace 10 años, lo has comentado, reencontrarse con los personajes 10 años después. Es decir, vemos a los personajes que han cambiado, ha intentado mantener la esencia de entonces. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Bueno, los personajes han madurado y el lector que haya leído la Tabla Esmeralda se dará cuenta de que no son hombre, sí son los mismos personajes de la Tabla Esmeralda, pero se ve una evolución en ellos, se ve un recorrido. Pues la propia Ana, que protagoniza la trama del presente, pues pasa de ser una chica que en la Tabla Esmeralda pues era más inmadura, más quejica, más acomodada. Pues las circunstancias que ha vivido durante la Tabla Esmeralda y que vive después la hacen madurar.
es una mujer más reposada, más reflexiva, menos quejica, es en definitiva más madura. Y esa evolución el lector lo puede ver perfectamente. Entonces sí, para mí ha sido un ejercicio interesante, ¿no? También el recuperar personajes y el decir, hombre, tiene que estar ahí su esencia, pero no pueden ser los mismos. Nosotros como personas cambiamos, evolucionamos. Yo no soy la misma persona que hace 10 años, por los personajes también. Vale, pero me surge una pregunta ahora. ¿El presente de la tabla esmeralda, o sea, el presente de esta novela es continuación del presente o hay un salto también en el tiempo? Hay un salto temporal, no de 10 años, vale, pero sí que se supone que desde que dejamos a los personajes de la tabla esmeralda hasta que los retomamos en el medallón de fuego han pasado 2-3 años. Vale, estupendo. De todas maneras, hay nuevos personajes, los propios de la trama del pasado. Oye, me ha llamado la atención porque son muy dispares. Tenemos un nazi, un miembro del ejército soviético, un ingeniero alemán y hasta un estudiante español. Exacto. Ahí hay una coctelera que, bueno, eso demuestra también cómo era el clima, ¿no? Y las circunstancias de ese Berlín que comentábamos, donde ahí de pronto empieza a confluir de lo más dispar. Efectivamente tenemos una francotiradora soviética que acaba de entrar en la ciudad con las tropas del Ejército Rojo. Tenemos un científico alemán que va en busca de su hijo, que ha quedado atrapado por los bombardeos. Y tenemos un nazi clásico, un antiguo miembro de la Gestapo con muy poquitos escrúpulos, que sería un poco el malo de la película, y ese personaje español que, bueno, pues está en Berlín un poco por accidente. El chico había ido a estudiar ahí arquitectura y se encuentra atrapado en mitad de ese caos y de ese mogollón que se forma. Y ese personaje de esa francotiradora que me parece, porque verás tú, cuando uno habla del papel de la mujer en la guerra, siempre piensa en el campo sanitario. Totalmente. Pero aquí tú me pones aquí una mujer. Pero vamos, de armas tomar, eso. Nunca mejor dicho. Sí. Pues, hombre, desde luego uno de los personajes más interesantes de la novela. Y hace tiempo leí el libro de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer. Y fue cuando tuve ese primer contacto con mujeres que habían estado en primera línea de fuego. Y es que se da la circunstancia de que el Ejército Rojo, de todos los que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial, fue el único que admite mujeres en fila para estar en primera línea. Porque como tú acabas de decir, es verdad que había mujeres, pero eran enfermeras o eran auxiliares, siempre estaban en retaguardia y nunca empuñaban un arma. En el caso del Ejército Rojo no. Había francotiradoras, había pilotos de aviones de combate, conductoras de tanque, había sanitarias, pero sanitarias de las que se lanzaban al campo de batalla entre fuego cruzado, recoger heridos. O sea, primerísima línea. Y lo curioso de estas mujeres, ya no solamente de, bueno, pues el hecho de que fueran únicas, ¿no?, como mujeres soldado, es la visión que ellas te dan de su paso por la guerra. Y es lo que se ve en el libro de Svetlana. Normalmente cuando entrevistan a un hombre sobre su experiencia como veterano, da una visión más heroica, más romántica de los conflictos, mientras que la de ella es mucho más humana. Y no tiene ningún reparo en admitir la cara más fea de la guerra, que al final es la cara que predomina, pero que es la que parece que siempre se trata de ocultar, porque participar en una guerra es un acto, pues eso, de patriotismo, de heroicidad, y no, ellas te cuentan que su paso por la guerra, pues sí, tuvo sus momentos buenos, pero en realidad es duro y las marca para siempre. Entonces cuando en el libro, además como Svetlana Alexievich es periodista, básicamente ella lo hace a modo de entrevistas. Cuando en el libro las entrevista, es que tiene una sensibilidad a la hora de contar las cosas que a mí me parecía fascinante. Y digo, esto como ficción, vamos, eso es un filón. Y siempre tenía ese personaje de mujer soviética que había estado en primera línea de frente ahí guardado. Y cuando me planteo escribir esta novela, digo, es el momento de sacarlo. Y la verdad es que da mucho juego. Hombre, es la verdad que es bastante... Pero sobre todo, ya no, más allá de que pues es guerrera y participa en escenas de acción y tal, es sobre todo esa visión que ella ofrece, completamente distinta de la guerra. Esa mirada más femenina. Sí, con un punto de vista original, claro, porque no hemos visto a las mujeres en primera línea, o yo no conocía, entonces... A ver, ahora es muy habitual, ¿no?, ver mujeres en el ejército, está. Pero en esa época, mujeres que ya han estado en primera línea en la Segunda Guerra Mundial, muy poquitas. Oye, sé que en la tabla esmeralda, tú siempre hablas de novelas costeleras, te me lo comentaste una vez. En su día. Y es verdad que en tus novelas siempre encontramos pues una mezcla de género y de elementos interesantes. Teníamos en la tabla esmeralda, pues había suspense, amor, historia, obviamente. Sí. ¿Qué elemento vamos a encontrar en esta?
Pues es un poco lo mismo, como decía, me mantengo dentro de ese universo de la tabla esmeralda, donde tienes un poco de suspense, donde tienes acción, donde tienes un contexto bélico, una trama romántica. Al final es novela coctelera una vez más, que bueno, a mí como lectora me gusta, porque no sé, quizá porque me gustan varios géneros, entonces a veces cuando me los encuentro todos juntos en una novela, digo, mira qué bien. Pero he leído varias reseñas ya sobre la novela, no sé si el amor está ahí muy presente, porque no lo mencionan mucho los lectores que la han leído, no sé si hay una Sí, historia es de curioso, a amor. mí también me ha sorprendido, porque hay dos historias de amor muy potentes, tanto en la época moderna, pasa lo mismo que la tabla, tanto en la época moderna como en la época antigua, pero no sé, debe ser que han llamado más la atención otras cosas. La francotiradora se ha comido todo lo demás, pero no, hay dos historias de amor. Aparte que yo no sé escribir historias sin amor. Realmente ya los lectores que me siguen desde hace un montón de años lo saben, en todas mis historias hay un componente romántico bastante importante, y esta no iba a ser una excepción. Si dices en la solapa que te hubiera gustado estudiar historia, y eso sí se nota, yo de las novelas que he leído tuyas, sí se nota que profundizan mucho en el contexto histórico, sí. ¿no? Te documentas, siempre aportas muchos datos. De hecho, creo que en los primeros capítulos siempre das ese contexto histórico en el que se van a mover los personajes en el momento dado. Es decir, ¿cómo te documentas tú a la hora de escribir? Bueno, desde hace años, yo creo que desde que empecé a escribir, vengo usando más o menos la misma metodología. Para mí Internet es una herramienta fundamental como primera puerta de acceso a la investigación. Es decir, a través de Internet yo puedo contactar o puedo descubrir cuáles son los libros especializados sobre el tema que quiero leer. Puedo contactar con un especialista y mandarle una entrevista sobre determinadas cuestiones que tenga. Tengo acceso a archivos, si son de épocas modernas, pues archivos fotográficos, archivos de películas, de filmaciones, archivos de documentos. Para mí es una herramienta fundamental. No sé si yo ahora mismo sería capaz de abordar una investigación histórica sin utilizarla. Vamos, tendría que echar muchas horas de biblioteca, claro, y de archivos. Sí, que es verdad. Oye, teniendo en cuenta, Carla, que Ana la creaste en su día, no pensaba retomarla, la retomaba ahora en otra investigación, ¿podríamos volver a encontrarnos con Ana buscando otro tesoro? Porque verás tú, al fin y al cabo, si un personaje que gusta tanto, como investigadora de obras de arte, ¿la podríamos volver a ver en otra ocasión? Pues mira, lo mismo que si me hubieras preguntado esto con la tabla esmeralda, te habría dicho que sí. Yo ahora tengo mis dudas, porque tanto en la tabla esmeralda como aquí la historia personal de Ana está muy ligada al objeto que busca. Entonces, en este caso ya queda todo bastante cerrado y no la veo embarcada en otra investigación. Nunca se sabe. pero no lo tengo yo tan claro. Ya. Bueno, pues no tengo más preguntas que hacerte, Carla, te agradezco mucho. Nada, muchas gracias. ¿Vas esta tarde a la feria del libro? Sí, esta tarde está